A continuación desarrollaré brevemente el tema la interpretación de la ley. La interpretación es una actividad lógica racional en la cual el intérprete dota de significado a una norma jurídica. Dentro de la interpretación podemos encontrar dos vertientes, el justnaturalismo y el positivismo. El positivismo alude al significado literal de la norma, mientras que el justnaturalista hace una reflexión más extensa del tenor literal. La interpretación de la ley podemos clasificarla en función de diferentes criterios. Uno de ellos es por su cualidad. De esta forma, encontramos que existe interpretación obligatoria, en la cual se incluye la interpretación auténtica o legal y la interpretación judicial, y como segundo grupo tenemos la interpretación no obligatoria. Los métodos de interpretación de la ley dentro de la corriente positivista podemos distinguir en tres principales. Primero, el método gramatical o filológico, el cual parte del axioma: cuando la ley es clara, no se deberá interpretar. Este método alude al sentido literal de la norma y es la expresión más pura del positivismo, donde fuera de la ley no hay nada. Este método se regula en el artículo 19, inciso primero del Código Civil. El segundo método es el método exegético o histórico. Cuando nos referimos a exégesis, esto significa génesis u origen. Este método implica interpretar no solo el texto de la ley, sino también el espíritu de la misma, es decir, la intención que tuvo el legislador al momento de crear la norma. Este método lo encontramos regulado en el artículo 19, inciso segundo de nuestro Código Civil. El tercer método es el método dogmático o lógico sistémico. De acuerdo con este método, la norma se interpreta en correlación con otras normas. Se dice que el proceso de interpretación es lógico cuando las normas vinculadas pertenecen al mismo cuerpo de leyes y es sistémico cuando se relacionan normas de diferentes cuerpos normativos. Este método de interpretación lo encontramos regulado en el artículo 22 del Código Civil. Los métodos de interpretación justnaturalista son dos, y su característica principal es que el hermeneuta o intérprete puede considerar elementos ajenos al texto de la norma, como el sentido común, la conciencia o incluso la costumbre. Estos métodos son aplicables en caso de existir vacíos legales o ambigüedades en el texto de la norma. El primer método es el analógico y consiste en un argumento asímil o a pari donde se aplica el aforismo, donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición. Lo anterior significa que una norma puede ser aplicada en casos similares, y esta se regula en el artículo 24 del Código Civil y en el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil. El segundo método es la interpretación legal y hace referencia a la interpretación o el sentido que le da la Asamblea Legislativa a una norma jurídica. Su interpretación es de obligatorio cumplimiento y se priorizará por sobre el sentido natural que se le pueda dar a la norma. Este método de interpretación legal tiene su asidero legal en el artículo 131, ordinal quinto de la Constitución y el artículo 20, inciso primero del Código Civil. Hasta acá ha llegado mi participación. Un saludo cordial y bendiciones.